ordinaria. Se abre la sesión. Muy buenas tardes. Las actas de las sesiones 12ª a 16ª se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 17ª y 18ª se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Aprovecho a saludarles a todos. Muy buenas tardes, señor ministro, señor diputado Araya. Y bueno, el señor abogado secretario dará lectura de los documentos de la comisión, llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Tenemos mensaje de su excelencia el presidente de la República presentando proyecto que reforma la Constitución política en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas, que además viene con urgencia suma. Correo electrónico. Tenemos también mensaje de su excelencia el presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de proyecto que amplía la hipótesis de tráfico de inmigrantes y modifica los textos legales que indica, también con urgencia suma. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley 321 de 1925 a fin de restringir los requisitos necesarios para acceder al beneficio de la libertad condicional, que está en tabla en esta sesión en el primer lugar. Proyecto iniciado en moción de varios diputados que modifica el Código Penal para agravar las sanciones aplicables a ciertos delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, o por cuenta o por encargo de estas asociaciones. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para incorporar las circunstancias agravantes de atentado contra personas que se desempeñan en centros de acogida y cuidado de niños, niñas y adolescentes, reconocidos por el Estado. Oficio de la Corporación, mediante el cual comunica que se acordó remitir a esta comisión el proyecto que modifica el decreto ley 1349 de 1976 que crea la Comisión Chilena del Cobre para otorgar a la Contraloría General de la República facultades fiscalizadoras respecto de las empresas estatales productoras de cobre, pero una vez que este proyecto sea despachado por la Comisión de Minería y Energía. Diputado señor Jaime Araya Guerrero solicita poner en tabla el proyecto Boletín 15393-07 que modifica la Carta Fundamental para hacer procedente el mecanismo de acusación constitucional contra los embajadores. Ministerio de Justicia confirma la sentencia del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado de su asesor don Sebastián Schmoller, la señora Pilar Asbun, jefa de División Jurídica, y de los abogados del Ministerio don Francisco Molina y doña Camila Muñoz. Correo electrónico del abogado señor Alejandro Peña, excusándose de no poder asistir por razones médicas el día de hoy. Correo electrónico por el cual el señor Andrés Cubillo, quien está invitado para este proyecto número 1 en tabla, confirma su asistencia a la sesión de hoy. Oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional, confirmando que la abogada de la Sociedad Técnica Parlamentaria, doña María Soledad Mortera, investigadora del área de análisis, expondrá en esta sesión en el proyecto número 1 en tabla sobre la libertad condicional en el derecho comparado. Fiscalía del Ministerio Público ha remitido el oficio 593 del año en curso referido a instrucción general sobre la realización de una evaluación médico-forense sexológica en los casos que indican contexto de flagrancia. Eso es todo, señor presidente. Tenemos la petición del diputado Jaime Araya que hay que... Sí, vamos a proceder. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra sobre la cuenta, pero antes de eso, primero ver sobre la cuenta. No es derechamente sobre la cuenta lo que iba a señalar. Diputada Giles. Gracias, señor presidente Mulet. Quisiera hacer una pregunta y un comentario a la cuenta. La pregunta es respecto del proyecto de aumentar agravantes. ¿De qué procedencia es que no alcanza a escuchar? Señor secretario. Señores Alessandri y Cretón, aquí está. Está en el número 6, proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alessandri y Cretón, Zulantay, Martínez y Olavarría, que modifique el Código Penal para agravar las sanciones aplicables a ciertos delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales o por cuenta o encargo de estas. No sé si esa exactamente, o más bien era
una en instituciones del Estado. Acá está, el 7. El 7 es un agravante. No, puede ser la 8, diputada. Y tiene Es que un ver. oficio. No sé si, a ver. Perdón, presidente, ese caso lo Por puedo favor. leer porque puede Sí, que sea léalo este. nomás. Porque Aclare. se refiere a empresas que nos ofician desde la sala para comunicarnos que se va a remitir a esta comisión una vez que sea despachado por la Comisión de Minería y Energía Ah, no. el proyecto que faculta a la Contraloría para fiscalizar a Cochilco. No, no era eso. Entendí que había una presentación de un proyecto que aumentaba las agravantes en recintos del Estado que hay menores. El 7, diputadas. Proyecto iniciado en moción de las diputadas, exactamente, de las diputadas Valdebenito, Juve, Naranjo y Pérez, y de los diputados señores Cretón, Bobadilla, Martínez, Lilayú, Sabatio, Lavarría, que, comillas, modifique el Código Penal para incorporar la circunstancia agravante de atentado contra personas que se desempeñen en centros de acogida y cuidado de niños y niñas y adolescentes reconocidos por el Estado. Exactamente, ese, presidente. Respecto de ese, un comentario, luego quiero hacer otro respecto del tema de migrantes y fronteras. Es curiosa la presentación de este proyecto, sobre todo firmado por su intermedio por la diputada Juve, porque la diputada Juve hace 2 sesiones atrás acaba de votar en contra de aumentar las agravantes a adultos que atenten en a la seguridad escolar. Entonces es curioso que ahora presente un proyecto en la dirección de lo que ella votó en contra, pero bueno, no tiene por qué la diputada estar de acuerdo consigo misma. Respecto de los 2 proyectos que presenta el gobierno que se refieren a fronteras o control migratorio, me parece pertinente, presidente, recordarle al Ejecutivo por su intermedio, está el ministro de Justicia acompañándonos, me dirijo a él entonces como representante del Ejecutivo, que estamos en el cumpleaños de los 3 meses de la presentación de un proyecto de la bancada del PDG, la autora soy yo concretamente, que entrega la totalidad de sus fondos previsionales, en el caso, por supuesto, de tramitarse y aprobarse, a aquellos migrantes que abandonen voluntariamente el país y que lo hagan además sin retorno, comprobando eso a través de mecanismos que se establecen en el proyecto. Yo quiero insistir, presidente, en que efectivamente el gobierno tiene un grave problema con las fronteras y un grave problema migratorio que sigue vigente y empeorando, y que en ese sentido sería muy útil que salieran de su sequía legislativa para esos efectos y auspiciaran, patrocinaran este proyecto que es de muy fácil tramitación. Yo entiendo que el gobierno y varios de los presentes tienen una verdadera alergia a la palabra retiro, pero en este caso se trata de un mecanismo sumamente concreto y que incluso me atrevo, con mis dotes de adivina, de suponer que el gobierno pudiera estar pensando en copiarlo, en vez de auspiciar un proyecto que ya está presentado hace 3 meses y que cumple con el requisito fundamental de ser una herramienta concreta para producir una vuelta a sus países de origen de una cantidad muy importante de migrantes que está además en la presentación de ese proyecto contemplada y entregados todos los antecedentes respecto de la cantidad de gente que podría salir del país si esto se aprobara. Entonces, presidente, concluyo diciendo que en vez de presentar proyectos que además no los he estudiado en detalle, pero me parece que los 2 de los que se dio cuenta hoy día están ya en tramitación proyectos que tienen esa misma característica, uno de ellos en segundo trámite en el Senado y otro no sé exactamente en qué etapa está. Quizás sería bueno que el gobierno se allanara, una vez más lo solicito respetuosamente, a patrocinar el proyecto que hemos presentado ya hace 3 meses. Gracias, diputada. Acá la escuchó el señor ministro de Justicia, por su intermedio el gobierno también, de manera que creo que ha quedado claro eso. Sin perjuicio de eso, quiero hacer una consulta a la comisión
hace algunos momentos hablaron conmigo representantes de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, perdón, de la FENADAJ, la Federación Nacional de Trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, ya, y plantean un tema que tiene que ver con la salida de la directora nacional, que fue desvinculada conforme a la ley, supongo. El gobierno le quitó el respaldo, pero se encuentra en una situación que me pareció bastante curiosa, digamos, y que dieron a conocer, que la ley que se dictó para crear este servicio determinó que por una vez se facultaba al presidente de la República para nombrar al director nacional o directora nacional que tiene que implementar el servicio. Se lo había nombrado el gobierno pasado, a fines del gobierno, se nombró a esta señora, Macarena Cortés, fue desvinculada, no hay problema, el gobierno tiene facultades para eso, pero el servicio quedó acéfalo y no tiene reemplazante. ¿Por qué? Porque estaba recién implementándola y la autorización legal era para el primer director nacional, lo nombraba directamente el presidente sin pasar por el servicio de alta dirección pública. Entonces me dicen, el servicio que está en formación, salió la directora nacional implementadora y hoy día no hay director nacional implementador o implementadora, de manera que están en el aire, por decirlo de alguna manera. Entonces, quieren ser recibidos por esta comisión ahora unos 5 o 10 minutos si hay acuerdo, y después le pedimos al ministro si es que puede contestarnos ahora o en la próxima sesión cómo están viendo este tema. Pero me lo plantearon de esa manera y me pareció grave y urgente, que hay un servicio que quede sin... Así lo entendí, salvo que esté equivocado yo y que tenga un director subrogante o suplente o interino, porque creo que genera cierta situación de anormalidad. Entonces, si habría acuerdo en la comisión para recibir a estos dirigentes nacionales por 5 minutos, 10 minutos. Diputado Cretón. Sí, presidente. Yo no tendría problema, pero me gustaría saber con cuánta anticipación supo usted respecto a esta solicitud, porque sería bueno que ese tipo de cosas se informaran previamente a la comisión. Por eso que les digo, lo acabo de saber y recibir aquí en la cafetería hace 10 minutos atrás. No tenía ningún antecedente. ¿Sí? Diputado Barraza. Es atendible lo que dice el diputado Cretón, pero también es atendible que están en una situación de fragilidad, vinieron al Congreso. Eso es. Sí, y yo estoy de acuerdo con que se les pueda recibir unos 10 minutos. Ahora yo lo recibiría algo corto y le daría al ministro tiempo para que él conteste, no ahora, sino que puede ser la otra sesión, con el ministro quiera. Yo no hago uso de esta atribución, nunca he pedido esto, de manera que tampoco quiero abusar. El secretario me dijo, yo no tengo la facultad solo, tengo que requerir el acuerdo de la sala, de manera que lo recabo. Y si hay acuerdo, lo recibimos hasta 10 minutos, y si no hay acuerdo, no lo recibimos. ¿No? Hay que... Diputada Giles. Presidente, a mí en condiciones habituales me parecería que no es adecuado saltarse los puntos de la tabla que nosotros tenemos prefijados, que es la forma de funcionamiento normal. Sin embargo, como efectivamente no recuerdo que usted, desde que asumió como presidente, hace ya varios meses, haya hecho una petición en este sentido, mi disposición es a aceptarlo por única vez, entendiendo que su petición es exactamente esa. Me lo acaban de pedir, yo tengo que recabar aquí el acuerdo, si no hay acuerdo, no hay acuerdo, y si hay nomás. Punto. Gracias, diputada Gil, igual su disposición. Diputado Guzmán. Presidente, yo con el ánimo siempre de poder atender las solicitudes, pero creo que podría ser al finalizar, para efecto de que nosotros podamos dar cumplimiento estricto a la tabla que está fijada, a los invitados que están, y si queda tiempo al finalizar podemos escuchar lo que nos quieren plantear, y si queda la oportunidad de que responda el ministro ahora, o como bien dice usted, en una próxima sesión. Pero creo que respetar el orden de la tabla en principio y dar el acuerdo para el final de la sesión. ¿Habría acuerdo en la fórmula del diputado Guzmán, que me parece idónea también? ¿Dejamos los últimos 10 minutos entonces? Pero dejemos los 10 minutos para avisarles a ellos, decir que los vamos a recibir por 10 minutos. Entonces así se acuerda. Perfecto. Tenemos el orden del día, pero hay una petición del diputado que nos visita, el diputado Araya, don Jaime, donde
quiere exponer en la comisión, ¿cierto? Sí. No, solamente, muy brevemente, presidente, para no abusar de Un su mecanismo, tiempo. un boletín que quiere Sí. pedir urgencia, seguro. Ocurre, presidente, que se han publicado en distintos medios de prensa supuestos hechos donde estaría eventualmente involucrado el actual embajador de Chile en Israel, hechos que darían cuenta de eventuales vulneraciones de derechos fundamentales, actos de soborno, de espionaje, de infracción de garantías constitucionales y eventualmente hechos de corrupción, lo que me parece de suyo grave. Y existe el proyecto 15.393-07, que es de autoría de la bancada de la UDI. Y, presidente, en la medida que usted tuviese la disposición y las urgencias que ha fijado el propio gobierno para la tramitación de distintos proyectos, le solicitaría si es posible que este proyecto avanzara. Me he formado la convicción de antecedentes muy preliminares que los embajadores también tienen que estar sometidos al control constitucional del Congreso. Creo que es una anomalía de nuestro sistema que estén fuera y me parece que es hora de recoger eso y por lo tanto, presidente, agradecería su buena voluntad, en la medida que sea posible, de empezar a tramitar este proyecto de ley que, como le menciono, es de autoridad de la bancada de la Unión Demócrata Independiente. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado, en esta comisión acordamos cuando partimos que la interpretación que se le da al reglamento es que el presidente no tenía la facultad para implementar la tabla. Y yo así lo entendí y así lo interpretó la sala de la Cámara, de manera que esto, su requerimiento es a toda la comisión, para entenderlo de esa manera. Ya, no, por eso hago esa observación. Ahora, en los próximos, yo espero que la sesión de mañana les quiero hacer una propuesta de proyectos alternativos y discutir en algún rato el tema de las prioridades más allá de las que tenga el Ejecutivo, por si es que podemos avanzar. Está la de la diputada Giles, por ejemplo. Hay una sobre grooming que me han pedido algunas organizaciones también. Y ahí colocamos la suya, hacemos una discusión para ver si podemos colocar otros proyectos en sesiones extraordinarias, ya que el Ejecutivo nos tiene ocupada y copados con las ordinarias. Entonces, eso le puedo responder mientras, diputado. Muchas gracias a usted. Sobre el punto, diputada Pamela Giles. Gracias, presidente Mulet. Yo quiero secundar para su conocimiento la moción, la propuesta que nos ha hecho el diputado Araya, sobre todo considerando que efectivamente las acusaciones que se han hecho públicas son gravísimas, que aparentemente no ha habido la disposición en las instancias correspondientes para poder investigar más a fondo estos hechos. Y además considerando que las acusaciones constitucionales se están poniendo de moda. Se está iniciando lo que podríamos entender como el festival de las acusaciones constitucionales, cosa que a mí me alegra mucho porque yo soy una gran admiradora de esta herramienta de fiscalización desde hace mucho tiempo. Concurrí fraternalmente con los republicanos en ese momento a votar, por ejemplo, a favor de la acusación constitucional contra la ministra Toá, lo mismo en el caso del ministro Montes, lo mismo en el caso del ministro de Energía, que bueno, ya sabemos cuál fue el resultado final de eso, pero a mí me parece muy bueno que más fuerzas vayan entendiendo la necesidad de utilizar esta herramienta de fiscalización, cada vez más se sumen a hacerlo y se sumen al Festival de las Acusaciones Constitucionales. Entonces, sumar a los embajadores me parecería fantástico y por lo tanto yo quiero secundar la propuesta. Muchas gracias, diputada Giles. Entrando en el orden del día, nos corresponde, en primer lugar, continuar la tramitación en general del proyecto de ley que modifica el decreto Ley 321 del año 1925 a propósito de la libertad condicional y sus requisitos. Se ha invitado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que está aquí presente. Lo saludamos nuevamente. Al señor Alejandro Peña, que nos había venido y lo invitamos de nuevo, a la abogada técnica María Soledad Mortera, quien expondrá sobre la libertad condicional en el derecho comparado, y el señor Andrés Cubillos, una persona que tiene vínculos con un caso en que se aplicó una situación que se busca evitar. Y tenemos entonces, de acuerdo al orden, ¿quién
Disculpe, señor secretario. Dígalo nomás formalmente, para que quede claro. Don Andrés Cubillo solicita ser recibido lo antes posible, tiene que retirarse. Eso nada más, señor presidente. Aquí don Andrés Cubillo, ¿cierto? No estoy de acuerdo, sí, nosotros tenemos que tomar el acuerdo, pero entonces tenemos que escuchar al señor Cubillo y a la señora abogada de la Biblioteca del Congreso Nacional. Señor Cubillo, le damos primero la palabra a usted. Adelante, por favor, tome asiento aquí. Fue invitado por esta comisión, solicitó algún parlamentario. Entonces le damos la palabra, señor Cubillo, unos 10 minutos, ¿suficiente? Sí, más que suficiente. Perfecto, muchas gracias. El botón que está abajo del blanco. Eso. Buenas tardes, quiero agradecer la invitación. Quiero decirles que no hablo solo por mí, sino también por una serie de víctimas, que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Amor que exige justicia. La mayoría somos personas que hemos sufrido el asesinato de hijos por parte de jóvenes infractores de ley. En el caso particular, a mi hijo de 19 años, yo lo había invitado a la casa de mi madre en San Bernardo. Llegó a las 6:30 frente a la casa de mi mamá, me escribe: papá, estoy afuera, ábreme. Mi madre sale a abrirle, mi hijo estaba tendido en el suelo con heridas, una herida en el corazón, que se le había atravesado el corazón por parte de un joven infractor de ley, que tenía su primer delictual. Él, junto a dos personas que aleatoriamente juntaba, salían a asaltar estudiantes con el objeto de poder consumir droga y comprar las cosas que ellos querían. Esto ocurrió el 10 de octubre del 2017. Mi hijo murió el día 11 a las 2:40 de la madrugada y solo pudo sobrevivir pese a la herida penetrante cardíaca, como llaman los médicos, dado que era un hombre joven, fuerte. Mi hijo se estaba preparando y postulando a la escuela de la aviación. Quería ser piloto, pero falleció. El problema no terminó solo ahí, sino que después nos vimos enfrentados a una justicia donde, lo he dicho en esta misma comisión otras veces, los jueces de garantía se vieron en la necesidad de comunicarle a un padre que su hijo había muerto hace nada, que me quedara claro que lo importante para la justicia y para los tribunales era el bienestar del joven infractor de ley, que mi hijo y el asesinato de mi hijo pasaba a segundo plano. Me lo reiteraron todas las veces que encontraron necesario decirlo. Yo le pedí a la madre de Andrés que no concurriera precisamente por estas situaciones. Posteriormente, mi hijo fue... en el juicio, el asesino de mi hijo fue condenado a 7 años de régimen cerrado. No cumplió más que 3, y aquí me uno con toda esta lista de víctimas que tenemos. Incluso hay una persona a la cual le asesinaron también su hijo, que también era menor de edad, y le dieron una condena de 2 años de régimen cerrado. Yo lo he mencionado en las otras reuniones que he tenido aquí con la comisión. Me preocupa, y se lo manifiesto a ustedes, porque ustedes son quienes hacen las leyes y que están representando la voluntad popular, el poco valor que tiene la vida en la práctica. En teoría, yo siempre he escuchado, por lo menos no recuerdo a alguien que haya hablado del poco valor de la vida, pero en la práctica este no es resguardado de la manera que debería resguardarse. Y por lo tanto, las víctimas nos sentimos que el Estado no nos ha cumplido. Yo particularmente planteo que a mí se me hizo una pantomima de juicio. La condena es ridícula. Aquí hago un paréntesis. A mí siempre, cuando hablo, obviamente me asesinaron a mi hijo mayor, Andrés Felipe, al que yo amaba y amo con todo mi corazón. Siempre me dicen, manera de excusarse, es que a ti ninguna pena te habría dejado conforme. No. Yo me abstuve de autotutela, yo me abstuve de, no sé, hacer cualquier maquinación con tal de
atentar contra el asesino de mi hijo, nosotros nos presentamos como cualquier ciudadano respetuoso de las leyes ante los tribunales y fuimos ante ellos a través de los medios que nos entrega la ley a exigir justicia y no la obtuvimos. A mí me habría dejado, debo ser sincero, tranquilo, una pena de 10 años de régimen cerrado cumplido. 7 no era malo, pero lo que viene después es que del día 1 el juez de garantía puede modificar el cumplimiento de la sentencia a través de informes que yo no puedo impugnar, informes que son ridículos. Les voy a dar prueba de que son ridículos, porque obviamente también está, ustedes pueden decir, don Andrés Cubillos tiene intereses sobre el tema. Por supuesto que tengo intereses sobre el tema. Me mataron a mi hijo. El informe señala dentro de sus varias particularidades, obviemos las faltas de ortografía, los problemas de redacción, que bueno, ok. El informe yo se lo pasé a un médico psiquiatra forense, profesor en la UFRA, hermano de un amigo del alma mío, y el informe lo destrozó. Me dijo: aquí, Andrés, hay problemas de coherencia de concepto, hay problemas de palabras que están mal utilizadas, etc. Pero datos objetivos que podemos ver que esos informes que utilizan los jueces para modificar el cumplimiento es que el asesino de mi hijo tenía nota en matemática 6 y tanto. Usted entenderá que alguien que se saca un 6 y tanto es un buen estudiante. Bueno, ese mismo informe en hojas después dice que tiene problemas con las 4 operaciones: sumar, restar, multiplicar y dividir. Explíquenme cómo una persona que tiene problemas en las 4 operaciones puede tener como nota 6 y tanto, más cercana al 7 que al 6. Lo mismo pasa con el lenguaje. Él también aparece como en eso. Y sin embargo, bastaba escucharlo hablar para saber que él tenía problemas graves de lenguaje. En el mismo informe, además, se señala que es conveniente que el asesino de mi hijo vuelva a su núcleo familiar, porque éste le entregaría las herramientas para reinsertarse en su familia. Ahora, cuando este asesino andaba en la calle, elegía a 2 amigos, mataba o lesionaba a otras personas y les robaba la mochila, su teléfono para comprar drogas, adivinen dónde estaba, dónde vivía. En la misma familia que la querían reinsertar. Se señala además en el informe que la familia tenía compromiso criminológico. ¿Por qué? Porque el hermano del asesino en un tiempo la hizo de mechero. Y los padres, lo mismo el asesino lo reconoce y así lo exponen las personas del Sename. Los padres aceptan que este hijo tenga esta actividad porque ayuda para la economía familiar. Hay una serie más de contradicciones en estas presentaciones. Pero lo que quiero dejar claro acá, y es una de las grandes mentiras que como país nos decimos, y me ha tocado escucharlo porque también he participado en la comisión equivalente de ustedes del Senado, donde dice que las penas en Chile son muy altas. El problema es que en Chile las penas no se cumplen. Dígame, ¿cómo yo me debo sentir como padre que concurría a la justicia, que a todo esto tuvo que gastar dinero? El Estado de Chile le paga al asesino su abogado y todas sus instancias. Yo, particular, tuvimos que pagar. O sea, ya estoy en detrimento de justicia, no estoy en una equidad. El Estado utiliza todos sus recursos para proteger al asesino. Es decir, también tengo que luchar contra mi Estado, contra mi país. Y acá no estoy siendo dramático, estoy describiendo los hechos, tengo las pruebas, no tengo ningún problema de conversarlos con ustedes en los detalles que ustedes quieran. Entonces, posteriormente, el tribunal que debe ver la modificación, porque el niño cuando entró al Sename se las dio de matón, metió a unas personas en una frazada y lo patearon. Él recibió sanciones, pero cuando se lo hicieron a él, pidió socorro y fue trasladado a otro lugar en Colina. Y el tribunal de Colina, cuando tenía que ver la modificación del cumplimiento de esa sentencia,
Ya habíamos tenido una audiencia de ese estilo en el Tribunal de Colina, nos habían notificado, como siempre nos notifican los tribunales, a través de mail. Nuestros mails no han cambiado, tampoco han cambiado nuestros números telefónicos. Cuando digo no han cambiado y hablo en plural, me refiero a la mamá de Andrés, la doctora Claudia Contreras Tovar. El Tribunal de Colina, cuando decide, nos va a notificar, según ellos, nos notificaron por carta certificada. El domicilio que yo di para ese es el domicilio de mi madre en San Bernardo, nunca llegó una carta certificada. Claudia dio el de su departamento, nunca llegó esa carta. Es decir, un tribunal de la República, y yo me atrevo a decir esta frase, falseó que nos notificó con el objeto de lograr la modificación del cumplimiento de la sentencia del asesino de mi hijo. Pero el tema no termina ahí. Ustedes dirán, pero esto es fantasioso, él está escribiendo una novela. No, es la realidad. Y lo bueno que esto consta en documentos del Poder Judicial. El delincuente, el asesino de mi hijo, deja de cumplir por 3 meses. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con el Sename, si está viviendo con los papás. El Sename tenía la obligación, de acuerdo a la resolución que el tribunal le dice, ok, él puede estar con su mamá, pero cualquier incumplimiento usted me lo comunica a la brevedad. El Sename espera 3 meses, el 25% de un año. Tenemos una audiencia, entro por la misma puerta con la mamá de Andrés y yo al lado del asesino de mi hijo. Al lado, tengo al asesino de mi hijo al lado entrando, feliz con su pololo. Nota, yo tengo que ir a ver a mi hijo a un cementerio, a una tumba. El asesino feliz entrando al lado mío. Él explica que ha faltado porque está trabajando. No hay ningún documento que conste. Él dice que trabaja de guardia nocturno, no acompaña ningún documento, dice que no ha podido concurrir porque está cuidando a su madre, no acompaña ningún documento, y el juez le encuentra toda la razón, porque obviamente el Sename, su abogado defensor, dicen que sí. No hay ninguna prueba. Simplemente basta que lo que él dijo, y aquí viene la instancia, perdonen que le reconozca esto, es un acto de incivilidad mía, pero es la primera vez que tuve las ganas de golpear a un magistrado de la República. Cuando el magistrado de la República se burlaba de mí, un padre de un niño asesinado, y le decía al asesino, no vaya a faltar nunca más, usted ya es una persona grande, tiene que cumplir. Estamos hablando de una persona que ya es un adulto. Y le habla de esa forma. Incumplió. Los organismos del Estado que estaban para fiscalizar tampoco cumplieron. Y no pasa absolutamente nada. Nada. Y yo, como padre de un hijo asesinado, no tengo ninguna herramienta que la ley me otorgue para enfrentar esas situaciones. El grave problema que yo veo es que pontificamos mucho sobre la vida y no la defendemos. Yo siempre hago una pregunta retórica y se las voy a hacer a ustedes, es retórica. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el valor máximo que tiene esta sociedad es la vida. Puede que a alguien por ahí le resulte que un bien material sea mayor, bueno, pero será la excepción. Entonces me pregunto, ¿por qué el Poder Legislativo no establece normas para proteger la vida y protegernos a nosotros que somos las víctimas? Yo debo ser súper claro acá. El trabajo de investigaciones, de la Policía de Investigaciones, en el caso de mi hijo fue excelente. No fue buena, fue excelente. Fue excelente. El trabajo del fiscal fue brillante. Brillante. El trabajo de mi abogada fue maravilloso. Pero luchamos contra todo el sistema. Nosotros contábamos con recursos, pudimos contratar a un abogado particular, nos dan 7 años. Uno podría decir contento, cumplió 3. Y después tuvimos ver que el asesino volvía a la casa. Y aquí quiero ver, para terminar, me encontré con la sorpresa de una, no sé si es profesora, pero es una egresada de la Universidad de Chile, que en un paper que comparte en la comisión equivalente a ustedes en el Senado sobre la materia de los jóvenes infractores de la ley, ella dice, bueno, de partida no hace lo que los abogados siempre deberían hacer, que es hacer depende o una diferenciación.
Ella dice que las víctimas de los jóvenes infractores de ley no queremos una pena. Bueno, yo les comunico a ustedes que yo lo que quería era una pena, porque me mataron el hijo. A mí me da lo mismo si el Estado me quiere dar 10, 20, 30, 40 o 50 o 100 millones. Guárdenselos, no los necesito y no los quiero. Por la vida de mi hijo, no. Por lo tanto, sí buscamos una pena. Yo quería una pena justa. No la tuve. Y los que comparten este chat conmigo tampoco lo han tenido. 2 años por un homicidio. 2 años por un homicidio. Bueno, otra cosa que dice esta profesora, dice que 10 años, una pena, para un joven infractor de ley es toda la vida. Bueno, yo hace 9 años tengo a mi hijo en una tumba. Y eso para mí es toda mi vida. Es toda mi vida. Yo quería poner una foto de mi hijo ahí porque saben que sí, por una razón práctica. Vaya redondeando y Sí, ponemos la foto. sí, solamente por eso quiero poner la foto, porque yo no estoy hablando en teoría, yo no estoy hablando de doctrina ni nada. A mí me mataron a este hombre y desde ahí la vida cambia. Para la madre de Andrés, para los abuelos de Andrés, para los primos, para la hermana, el mundo cambió. Y la herramienta que tenemos como sociedad para encontrar una relativa paz, que es la justicia, no la encontramos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su testimonio, don Andrés, por estar con nosotros. Le agradecemos mucho. Diputada Juve, yo creo que sí, pagamos algunas preguntas, dudas que tengan. No hay ninguna dificultad. Diputada Juve, diputado Sánchez, diputado Kass, diputado Irarrázaval. Gracias, presidente. Bueno, primero, independiente del tiempo que haya pasado, mis condolencias, Andrés, por el asesinato de tu hijo, y bueno, y por la fortaleza también de estar dando tu testimonio en una comisión después de todo lo que te ha tocado vivir. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es la edad que tenía el infractor de ley? Tú decías que en el fondo era infractor de ley, por lo tanto ya había cometido otros delitos antes. ¿Cuáles eran esos delitos? ¿Qué edad tenían? ¿Y cómo accediste y cuándo accediste al informe? Al informe de Gendarmería, en el fondo. ¿Cuánto tiempo después de que se te otorga la libertad condicional accediste al informe y por qué vía? Eso, si nos puedes detallar un poco más en relación con eso. El asesino de mi hijo tenía 17 años. Los informes son en forma periódica, el Sename los va despachando, por lo tanto yo tenía acceso, yo los veía en el Poder Judicial porque yo era parte de la causa, obviamente, y lo veía. Perdón, ¿me preguntaste otra cosa? Sí, es que me decías que ya era infractor de ley, por lo tanto, ¿qué otros delitos previos tenía el que condena, en el fondo, claro, gracias, el homicida y el acceso al informe, en el fondo, en términos de temporalidad, porque por el tema de la carta certificada, fundamentalmente, ¿cuándo accediste, en el fondo, a ese informe, en términos del proceso, en el momento? No, ¿está prendido, no? Sí, está prendido. El informe lo tuve siempre, porque se iba modificando pocas cosas. En lo sustancial se mantuvo las cosas que yo dije, no cambió en lo sustancial. Por lo tanto, tuve acceso a eso. No, él no tenía condenas anteriores al caso de Andrés. De hecho, él fue sorprendido por la Policía de Investigaciones y por todo el rastreo que realizó con el fiscal, con un gran trabajo, solo porque posteriormente a haber matado a mi hijo siguió delinquiendo e hirió a una joven posteriormente, que gracias a Dios no la mató. Por lo mismo, por robarle la mochila, el tema. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Saludar también a Andrés. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por seguir viniendo al Congreso, porque no es primera vez que tú estás acá.
Y obviamente me he tratado de poner en tu lugar y es muy terrible tener que contar la historia una y otra vez. Entonces, solo agradecerte la valentía y el interés para hacerlo, porque yo sinceramente creo que esto ayuda a la discusión legislativa. Ayuda a que podamos tener mejores leyes y a que equilibremos mejor las cosas. Y yo creo que tú lo describiste bien. Solo para comentarlo, y porque sé en el fondo que puede ser parte de la conversación después, yo entiendo perfectamente y todos entendemos acá que un caso de responsabilidad penal adolescente tiene ciertas normas especiales que aplican a este respecto. Pero más allá de eso, creo que esto es muy ilustrativo y lo planteo en estos términos. Es muy ilustrativo para entender el nivel de evaluaciones que muchas veces se hacen para justificar el otorgamiento de libertades condicionales y en el fondo el riesgo al que esto expone a todo el mundo. Al final, de lo que estamos hablando acá no es solo del cambio de una norma, sino de una norma que tiene un impacto a escala humana, podríamos decir. O sea, que se conceda o no una libertad condicional puede terminar determinando el que se muera o no una persona después. Y yo creo que eso lo tenemos que tomar con toda la gravedad que representa. Quería plantearte, Andrés, por su intermedio, presidente, dado que tú comentas que tienen este chat de cierta forma o este vínculo con otras familias que han vivido circunstancias similares, si lo que viviste tú, y ojalá en el fondo, yo entiendo que es duro decirlo, pero ateniéndose lo más posible a los hechos, si es o tiende a ser la experiencia compartida entre todas las familias, no solo la insatisfacción, que es una cuestión más o menos abstracta, sino que esos informes que se emiten para justificar el otorgamiento o no una libertad condicional, trátese de mayores de edad o trátese de menores de edad, si en general contienen ese tipo de errores que tú describías en cuanto a las posibilidades del entorno familiar de acoger a esta persona, la posibilidad de esta persona de volver a reinsertarse en la sociedad y no seguir delinquiendo. Si es que es una experiencia compartida y si lo han conversado con estas otras familias o personas cercanas a víctimas, que tiende a ocurrir eso, que de cierta forma se sobreestima la posibilidad de que el entorno pueda acoger eficazmente a un asesino, a una persona condenada por homicidio, con garantías suficientes para evitar que esta persona reincida, que creo que es lo que queremos evitar todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes. Don Andrés, después le damos la palabra. Sí. Nosotros nos hemos reunido, hay personas de diferentes regiones, no son solo de Santiago, y la mayoría presenta quejas en tres áreas. Una, que el fiscal no lo atiende, y yo creo que ahí hay un rasgo de clasismo de las fiscalías que perdonen que lo diga, yo tuve una excelente experiencia con la fiscalía, pero creo que hay algo de eso. Segundo, poca satisfacción por las penas, porque las penas han sido muy bajas. Yo tengo un caso de que le mataron al hijo y le dieron una pena de régimen cerrado de 2 años. Imagínense, por la vida de una persona de 2 años. Y tercero, por la incapacidad que tenemos. A ver, porque uno puede hacer un informe malo. Pongamos que... A ver, yo creo que aquí hay torpeza en los informes de Andrés, porque era evidente que no cumplía con lo que estaban diciendo ahí. O sea, si yo tengo 4 problemas con las 4 operaciones, no puedo tener un 6 y tanto en matemática, eso es evidente. Pero pongamos en el caso que no hubo mala fe, que hay... A ver, yo creo que aquí hay... Las personas que hacen esos informes, en el fondo se validan con esos informes porque si la persona no sale o no es liberada, ellos no han cumplido la tarea de reinsertarlo en la sociedad. Entonces los que van a ser mal evaluados son ellos. Y hay una crítica muy fuerte de los padres a no poder impugnar posteriormente, con medios jurídicos obviamente, la salida de los asesinos. Ok, gracias. Diputado Cretón. Perdón, Cast Cretón. Cast. Don José. Gracias, presidente. Después usted, después Cretón.
También muchas gracias, Andrés, por venir y por compartir el testimonio. La diputada Juve ya adelantó dos de las preguntas que tenía, pero me queda una más que bueno, tú no tienes por qué saber qué fue lo que pasó después, pero así como después de matar a tu hijo atacó a una niña, ¿sabes si el que mató a Andrés tuvo otras conductas después? Si que le pudiste hacer algún tipo de seguimiento. Y además de eso, durante el régimen cerrado, más allá de que estuviera ahí, ¿hubo alguna programa, política o algo que apuntara a la verdadera rehabilitación suya, o era dejarlo ahí nomás y esperar que pasara el tiempo solamente? Don Andrés. A ver, debo ser sincero, hemos evitado el seguimiento por un tema de paz familiar. El duelo se ha visto atrasado por el juicio, posteriormente por este seguimiento, etcétera, y no es sano mentalmente, debo reconocerlo, continuar, y contrario a lo que muchos podrían pensar, a mí me da mucha paz no escuchar que ha matado a otra persona, ni saber de que está metido en algo, pero su seguimiento no. Y en cuanto a los trabajos, sí, en los informes que se acompañaban periódicamente por el Sename, se decía que había un trabajo de tipo psicológico, de que él estaba reconociendo, que él reconocía que había un mal, pero aquí también tengo que hacer un agregado, y es que particularmente la legislación de responsabilidad penal adolescente y el actuar de tribunales, aquí tengo que hacer otro agregado. Yo originalmente solo culpaba al poder legislativo de la mala situación de la justicia penal adolescente, porque la ley es muy mala. Es cosa de escuchar a los fiscales cómo se refieren a ella, pero debo reconocer que lamentablemente los tribunales exacerban la protección, en el caso que me ha tocado ver a mí, de los asesinos. Entonces, la pregunta, sí, hay trabajo, pero la sensación que a mí me queda es que como son evaluados precisamente por la reinserción, no vigilo todo lo bien que están reinsertados, porque tengo que cumplir con, por así decirlo, con cuotas de que estoy haciendo bien la pega, porque si no reconocería que yo mismo no hago bien el trabajo. Gracias, diputado Cretón, después Irarrázaval, después Montalvo. Muchas gracias, presidente Andrés. Mis condolencias, me sumo a todo lo que han señalado el resto de los diputados. Y yo creo que este es precisamente uno de los temas más complejos, porque muchas veces el enfoque del derecho penal se preocupa solamente de la reinserción del delincuente y deja un poco botadas a las víctimas. Afortunadamente eso ha ido cambiando y esperamos que siga cambiando para que efectivamente a la víctima se le dé la relevancia que merecen estos casos. De hecho, el año 2023 se estableció la posibilidad de que las víctimas pudiesen manifestar por escrito a la comisión sus reparos respecto al otorgamiento de estas libertades condicionales. Yo no sé en qué fecha ocurrió lo de su hijo, antes de eso. Y me gustaría saber si es que dentro de su grupo hay otras víctimas que han tenido la posibilidad de poder presentar estos reparos, porque incluso existe la posibilidad de audiencia hacia las víctimas. Y si es que su grupo tiene algún tipo de esa experiencia, porque yo creo que precisamente en este proyecto tenemos una gran oportunidad para empezar a avanzar en eso, a escuchar un poco más a las víctimas. Ya el 2023 tuvimos un cambio a la ley que las permite, pero también quería ver si es que su grupo, alguien ha tenido acceso a esa posibilidad, siquiera de ser escuchados por parte de la comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Señor Cubillos. Perdón, te mentiría, no sé, pero lo que hemos hablado con la mayoría del grupo es que no han tenido acceso a poder contratar abogados. Entonces ya ahí parten con una desventaja. Como te dije, nosotros sí contratamos abogadas, pero varios no han podido. Entonces no sé qué, pero no te puedo dar esa información. Muchas gracias, diputado. Diputado Sánchez. Perdón, Irarrázaval.
Gracias, presidente. También quiero nuevamente agradecer a Andrés por su disposición. Hoy día y muchas otras veces yo puedo dejar constancia aquí de que este es un breve resumen de lo que les ha tocado vivir a nivel judicial, a nivel familiar. Hay muchas otras cosas que, porque hemos tenido la oportunidad de conversar estos temas con una familia san bernardina, de hecho, y que en el fondo aquí no resistirían análisis, ¿ya? Del impacto que esto puede significar para cualquier familia. Y yo, aparte de eso, quería pedir la palabra para también dejar constancia de que muchas de las trabas que denuncia Andrés, que se han vivido acá, no están a veces ni siquiera a nivel legal, a veces ni siquiera a nivel reglamentario. Incluso aquí estamos en la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, ¿cierto? Hay a veces normas administrativas, protocolos, incluso usos, digamos, de las distintas unidades, ¿cierto?, que se pueden pasar a llevar la Constitución, la ley y la justicia, por cierto. Y uno no solo lo ve en estos casos, ¿ah? que uno de los objetos de este proyecto de ley, a propósito de que tenemos este testimonio, lo ve uno a propósito también también tienen un alto impacto familiar a propósito de las falsas denuncias, que es un tema que hoy día está muy en boga. Entonces, simplemente quiero dejar constancia aquí de que hay mucho por hacer ahí. A veces no solamente estas cuestiones las tenemos que arreglar a nivel legislativo, sino a veces incluso fiscalizando también, ¿ah? También es parte de nuestro rol natural, ¿cierto?, como representante, el fiscalizar que las cosas y las leyes y la Constitución se estén implementando bien. Y aquí hay uno de los casos dramáticos que lo evidencia. Presidente, muchas gracias. A usted, diputado. Damos la palabra al ministro que la ha pedido antes el diputado Montalva. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a las señoritas diputadas presentes y también a los señores diputados y especialmente a Andrés. Simplemente quiero señalarle en parte su exposición, una observación que él ha efectuado, ¿no es cierto?, es que no se oye a los padres de las víctimas al momento de otorgar algún tipo de modificación de la condena, y en ese sentido quiero decirle que está pendiente en el Senado de la República, en sala, en segundo trámite constitucional, la discusión de la modificación de la ley 20.084, en donde se está discutiendo un artículo 55 ter, en donde expresamente se incorpora la frase: a solicitud de las víctimas o de quien los represente, el tribunal deberá oírlos previamente sobre esta materia, es decir, ¿no es cierto?, sobre lo que técnicamente se denomina la remisión de la condena. Entonces, para que sepa que eso está actualmente en discusión legislativa y precisamente lo que busca es evitar situaciones como las que ha descrito Andrés en este caso. Gracias, señor ministro. Diputado Montalva. Muchas gracias, presidente. Primero, empatizar con el dolor y solidarizar con tanto dolor. Es difícil imaginarse lo que puede sentir un padre al perder un hijo, pero más sobre todo cuando lo pierde en estas circunstancias. Creo que es difícil poder hablar, y como decía también por su intermedio presidente, colega parlamentario, decía que acá hay una historia mucho más allá de lo que los resultados que pueda entregar el sistema, el sistema político y también y mucho más el sistema penal. Siempre llega tarde, llega cuando ya los hechos ocurrieron, pero sin duda que en algo puede mitigar algo de dolor o dar un poquito de tranquilidad cuando se percibe que por lo menos se hizo justicia, y eso es lo que no pasó, porque cuando a una persona le quitan la vida y a otra persona pasa 3 años en la cárcel, sin duda que hay una percepción, o menos de 3 años, hay una percepción de que no opera el sistema. Y eso creo que hay que corregirlo, pero
para de verdad abordar este tema seriamente, creo que hay que entender, y yo lo que entiendo, Andrés, de sus palabras, es que aquí hay un sistema que no está funcionando bien, un sistema que es indolente, un sistema que no responde oportunamente y que no precisa ni calibra lo que está ejerciendo a la hora de establecer sus resoluciones, sus informes, en fin, un sinnúmero de cosas. Decirle también, Andrés, que esto ha ido cambiando desde 9 años, ya lo decía por su intermedio presidente el diputado Cretón, hay algunas normas que han ido restringiendo la libertad condicional, pero acá usted dijo al principio de su exposición, dijo, pareciera ser que el Estado no le da valor a la vida. Y eso no tiene que ver con el cumplimiento de la condena, sino que tiene que ver con la sanción asociada al delito y al interés superior, al interés jurídico protegido, que es la vida. Y sí creo que cuando hablamos de un infractor de ley, tiene una pena máxima que son 10 años, a diferencia, ¿cierto?, de un adulto. Y claramente va a ser siempre una pena que quizás se podría abordar también esa materia y no solamente como el único instrumento para mejorar el sistema. Y lo otro que también usted en su exposición me llamó la atención, que en 3 oportunidades usted señaló de que las víctimas se sienten solas. Y claro, porque el Ministerio Público hasta ahora que entró a regir la Defensoría de Víctimas, entiendo progresivamente del 2026, y eso me gustaría también preguntar por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, al ministro, está sola porque efectivamente el fiscal no representa necesariamente a la víctima, sino que representa al Estado en la acción penal pública. Y cuando ya queda condenada, el fiscal, bueno, le dice, oiga, lo atiendo, le doy un café, pero yo no tengo nada que ver con el cumplimiento de esa condena, eso ya no es parte ni resorte de este fiscal, Ministerio Público. Entonces, creo que la profundidad del discurso que nos trae con mucha valentía, y le aprovecho a agradecer su testimonio, creo que no está hablando solamente de la libertad condicional, sino que se está hablando de un sistema, entre ellos que también incluye revisar sin duda la libertad condicional, pero cuando nos muestra la Gendarmería también los números, nos dice que efectivamente hace 9 años estaba en el pic de libertades, digamos, que se entregaban. Era casi, no me acuerdo ahora, pero era casi un 40-50%, comparación con el día que sería un 9%. Quizás habría que hacer el suma ahí en los infractores, digamos, en menores de edad, entre 16 y 17 años. Pero creo que es muy importante, presidente, y por eso le agradezco su testimonio, de poder abordar sobre todo eso que señala del clasismo que existe en algunas instituciones, casi un clasismo aprendido, y yo diría que no es solamente la Fiscalía, son todas las instituciones del Estado, todas las instituciones, casi sin excepción, que tienen una forma de tratamiento distinto a unas personas y otras personas. Lo veo siempre en casi todas las instituciones y son muy difíciles porque son temas culturales que también tenemos que avanzar, pero que también se replica en el sistema penal, y es muy duro en el sistema penal, porque vemos que algunos condenados y otros condenados pasan cosas distintas. Yo, con esto termino, presidente, cuando entró a regir la reforma procesal penal, hubo un caso muy específico de un ciclista que fue asesinado por un menor de 17 años que al otro día, el día de su cumpleaños, a las 12 de la noche, cumplía 18. Y fue condenado a 5 años. Después se anuló un segundo juicio y después fue condenado a 10 años y estuvo finalmente 4 años preso. Y también eso hizo que se hiciera la agenda corta en base a poder sumar, porque ahí eran hasta 10 años lo que hacía la reforma procesal penal cuando entra en vigencia la ley penal adolescente. Entonces creo que estos testimonios son importantes para revisar también el sistema y no solamente fijarnos porque eso nos pudiese buscar una herramienta que nos dé el resultado, que es lo que usted señalaba, que es sentir que el sistema responde legítimamente, no para devolverle algo que usted no va a poder recuperar, pero sí para por lo menos decir no estoy solo. Creo que con eso, presidente, me gustaría que pudiésemos también abordar. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar al diputado Iravaca un minutito, diputado Guzmán, y después
para que conteste para cerrar este punto, que tenemos 2 puntos más. Sí, muchas gracias, Diputado Vilavaca. presidente. Saludar nuevamente, he estado en otra ocasión en esta comisión y es siempre dramático volver a escuchar y cómo usted plantea nuevamente y reabre una herida que en definitiva nunca se va a cerrar. Varias cosas, presidente. Primero, manifestar mi preocupación respecto a 2 temas que me parecen que van en el tema de fondo que nos plantea, porque esto no dice relación con un tema de libertad condicional, porque no se encuadra en esa figura, se encuadra en la pelea que usted ha estado dando siempre respecto a la modificación de la ley de responsabilidad penal del adolescente, que creo que hacia allá va orientado, entonces para que los colegas también se enfoquen respecto a esto, y creo que efectivamente ahí nos pone varios temas que son desafíos. Plantear que después de la exposición que nos invitó la primera oportunidad que estuvo acá, se han modificado algunas leyes respecto a temas de libertad condicional, y disculpe que mezcle libertad condicional con algo que no corresponde porque no es lo que usted nos está planteando hoy día, que fue normas que han endurecido el acceso a la libertad condicional. Y allí establecer también que respecto a las libertades condicionales, en la última modificación legal se estableció la obligación también de escuchar a la víctima, que creo que es parte de lo que se nos ha planteado. Pero existen 2 temas que sí abordan, en definitiva, algo que Chile tiene hoy día una deuda. Y una norma dice relación con la Defensoría de Víctimas, porque tal cual usted señala, hoy día no existe ningún organismo que efectivamente lleve adelante una defensa de las víctimas. Las víctimas no las representa el Ministerio Público, y el Ministerio Público, a pesar de que en esta ocasión se portó muy bien, lo cierto es que siempre han dejado de manifiesto que su rol no es defender a las víctimas. Su rol es llevar adelante el proceso de persecución penal y tratar de conseguir sentencia en esos procesos. Punto. Y allí sí, y ahí al Ejecutivo por su intermedio presidente, nosotros dictamos una ley respecto a eso. Y es las 2 funcionarias que nos van a plantear su tema en un ratito más. Es decir, cómo nosotros implementamos efectivamente una ley que viene a cuidar la protección de las víctimas, que allí tenemos una deuda. ¿Ya? Eso es 1. Y 2, también al Ejecutivo por su intermedio presidente, estos temas no se van a solucionar con cambiarle de 2/3 a 3/4 los requisitos de cumplimiento penal y libertad condicional. Esto se va a cambiar cuando, así como el ministro nos recuerda por su intermedio, presidente, que existe una norma que se está dictando, está en discusión en el Senado, cuando tengamos efectivamente en Chile un procedimiento que ya se encuentra tramitado totalmente en esta Cámara respecto de ejecución de penas. Porque podemos seguir colocándole adorno al actual sistema, pero si no abordamos el tema de fondo, que dice relación cómo se ejecutan las penas y lo que ocurre con los penados después que han sido condenados, vamos a continuar con esto. Porque hoy día, claro, se vive en términos administrativos todos los beneficios penitenciarios que los criminales pueden acceder. Y eso es injusto. Es injusto. Esto debe existir juicio adversarial donde las víctimas sean efectivamente escuchados. Y eso fue reglamentado por esta comisión en particular en el periodo pasado con un amplio acuerdo de toda la comisión donde todos aportaron, que fue luego ratificado por la Cámara de Diputados y que se encuentra durmiendo en el Senado hace ya un año. Entonces, también por su intermedio, presidente, agradecer la exposición. Creo que nos muestra el dolor humano que se vive cuando ocurren este tipo de situaciones, porque nadie o ninguno de nosotros puede dimensionar el dolor que implica el perder la vida de un ser querido de esta manera. Y a esos criminales efectivamente hay que perseguirlos y hay que condenarlos y deben cumplir condena como corresponde. Pero este Congreso Nacional ya ha puesto sobre la mesa por lo menos algunas vías de solución, que son las normas que ya hemos dictado en materia de libertad condicional, y son varias normas que todavía están durmiendo en el Senado y allí también el Ejecutivo. Le pediría que las urgencias respectivas para esas normas, para que en definitiva busque una solución real al drama que hoy día viven millones de chilenos. Diputado Guzmán. Gracias, presidente. Muy breve. Bueno, primero también hacerme parte de las condolencias, Andrés. La verdad que este tipo de testimonio remece mucho la labor legislativa. Muchas veces nosotros estamos en lo abstracto, estamos en la idea y escuchar también el sentir de tuyo y de todas las personas que también representas nos remecen la forma que nosotros estamos legislando.
Yo creo que lo que nos transmite de fondo es una profunda sensación de impunidad, de un sistema que no funciona y finalmente las sanciones que existen no reflejan o no protegen de la forma que debiese proteger, en este caso, la vida de las personas. Asumo que hay una regla especial, y voy a irme al texto de libertad condicional respecto de ley penal adolescente para acceder al beneficio de la libertad condicional. Porque Andrés nos dice que esta persona accedió a la libertad condicional a los 3 años aproximadamente, por tanto eso no representa ni el 50% del cumplimiento de la pena. Entonces asumo que en ley penal adolescente debe haber una regla especial respecto a la libertad condicional, a diferencia de lo que nosotros estamos legislando, que a diferencia de lo que nosotros estamos legislando, que hoy día es un 66% de cumplimiento y lo queremos o se quiere aumentar a un 75% de cumplimiento. Pero también Andrés nos hace otra reflexión, nos dice, bueno, él había cumplido un porcentaje de la pena, pero además los antecedentes que dieron espacio a la libertad condicional eran ambiguos, eran poco claros, no eran coherentes en su redacción, no solo en su redacción, sino que en los antecedentes que lo justificaban. Entonces, aquí quiero hacer una pregunta, Andrés, porque yo tengo dudas respecto a esto. ¿Es solo el hecho objetivo del cumplimiento de una parte de la pena o también debemos preocuparnos de cuáles son los requisitos para poder acceder al beneficio de libertad condicional? Yo tengo una sensación que al final el cumplimiento de la pena es un elemento objetivo que en ningún caso permite garantizar que esa persona realmente tiene la capacidad de poder volver a la libertad y no cometer un delito. Esa es mi duda. Entonces, Andrés lo planteó de una forma distinta, pero creo que lo dejó también instalado. Los informes que respaldaron esta decisión eran informes mal redactados, pero además incongruentes en sí mismos. Entonces, yo quiero dejar planteada esa pregunta, Andrés, si es solamente el cumplimiento de un espacio de pena o necesitamos que los requisitos para acceder al beneficio sean mucho más duros o más concretos. Muchas gracias, diputado. Don Andrés, le damos unos 2 minutos para cerrar, para que haga las conclusiones y conteste. El micrófono, por favor, que no prendió. Muchas gracias, don Andrés. Perdón. A ver, con respecto a la pregunta, en la ley de responsabilidad penal adolescente, al día 2 de dictada la sentencia, el juez podría modificarla si cree que concurren ciertas condiciones para reinsertar al menor. Así que no existe una tabla así de cumplimiento. Y con respecto al informe, acá yo tengo que ser súper transparente. Nosotros nunca le mentimos al tribunal. Nosotros objetamos el documento en todas sus partes, pero además, como les expliqué, nos hicimos asesorar por un médico psiquiatra forense, tipo bastante preparado, y nos dijo que ninguno de los informes iba al tema del asunto, si él era objeto o no si se había rehabilitado o no. Y existía un examen específico para hacer, que en este momento no lo recuerdo, lo mandé a preguntar, pero no me han contestado. Y nosotros le dijimos al tribunal, mire, háganle este examen. Y si el examen sale positivo, bueno, aunque no es un examen de sangre propiamente tal, nosotros ya no vamos a tener nada que reclamar, porque significa que está bien. Él puede volver a la sociedad. Se lo mencionamos no en una audiencia, por lo menos en 4 o 5. Nunca se hizo el examen. Bastaba con este mismo informe que el Sename iba repitiendo y agregaba continúa cumpliendo. Quiero dar gracias y solo quiero agregar algo con lo que dijo el diputado. Nosotros, las víctimas, concurrimos al Estado porque reconocemos que es la institución que nos damos como sociedad para resolver los conflictos. Yo quiero, a mí ya me pasó, el asesino cumplió, no tenga nada, pero el deseo que tenemos las víctimas, y la mayoría de las víctimas, así lo hemos dicho, es que otros padres no sufran lo que nos tocó sufrir a nosotros. Yo, gracias a Dios, soy cristiano, presbiteriano, así que sé que este es un mundo caído y no espero nada de este mundo. Y espero pronto la llegada de mi Señor. Pero tampoco quiero que el Estado no cumpla con sus obligaciones. Y dentro de eso es dar justicia a las víctimas.
agradezco nuevamente por su intermedio, presidente, a la comisión. Muchas gracias, don Andrés, a usted. Le agradecemos mucho su testimonio y el diálogo que se dio con ocasión de su concurrencia, que no es muy útil, así que muchas gracias. Puede levantarse, don Andrés, le agradecemos. Y vamos a pedirle, para seguir en el orden del día, para que pase la señorita o señora María Soledad Mortera. María Soledad, asesora técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos va a hacer su exposición conforme se lo encargamos en la sesión anterior. Entendemos que es un estudio de derecho comparado respecto al tema objeto de la comisión, que es esta norma o modificación del decreto ley 325 del año 25 sobre libertad condicional. Así que vamos a dejar entonces a María Soledad Mortera. Muchas gracias por venir, María Soledad, bienvenida a la comisión. A exponer ahora, porque siempre la vemos acá. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio, solando a los demás miembros de la comisión, voy a pasar a exponer entonces el informe de régimen de libertad condicional, tanto en Chile como en derecho comparado, en particular habiendo escogido los países de Argentina, España e Italia. Esto fue una petición que inicialmente vino del diputado Guzmán y después él hizo presente este informe, y ahí fue cuando nos pidieron que pudiésemos exponer esta iniciativa y este régimen. Bueno, en particular vamos a proceder con el contenido de la presentación. Este se va a dividir en 4 partes. Inicialmente vamos a hacer una revisión del proyecto de ley en comento junto a unas observaciones de técnica legislativa, para después pasar a exponer lo que es el régimen chileno, los requisitos de acceso, criterios de evaluación, etcétera, y después ir ya de lleno a lo que es el derecho comparado, los principales hallazgos, y finalmente tenemos unas tablas comparativas al final de la presentación para objeto de ver las diferencias entre uno y otros países de manera tangible, y al mismo tiempo ver algunos casos prácticos de cómo quedarían ante el evento de aprobar este proyecto. Primero, el boletín tiene como propósito modificar 2 cosas. Los clasificamos en una materia formal y en otro una materia de fondo. En el término formal hablamos del umbral temporal, que se clasifica respectivamente el artículo 3º, inciso 3º del decreto ley 321, en donde se plasman diversos delitos que son clasificados como violentos, en donde actualmente se piden 2/3 de cumplimiento de la condena para poder solicitar el beneficio de libertad condicional. En este sentido, la propuesta, por un lado, solicita que para estos delitos violentos sean 3/4 de la condena, vale decir un 75% del cumplimiento en lugar de los 66% que tenemos actualmente vigente. Y hacer también otra distinción con los 4/5 de la condena para el caso de homicidios contra policías, bomberos, gendarmería y fuerzas armadas. Cuestión que sería el 80% de la condena. En cuanto a modificación de fondo, se plantea un nuevo requisito a los 3 copulativos que existen sobre libertad condicional. Esto sería el tiempo, la conducta intachable, que se va variando con lo que es las evaluaciones bimestrales, o el informe favorable de gendarmería. En este sentido, se agrega un 4º requisito copulativo, que sería haber delinquido por primera vez o no haber condenado al culpable anteriormente por delito de la misma especie. Para estos efectos no se consideran los cuasidelitos. A su respecto, entonces, unas observaciones. Primero, como un hallazgo, es que en principio habría un problema de redacción en la que es la propuesta, que generaría una inconsistencia técnica, porque el proyecto señala, y eso lo pueden ver en la página 3 del comparado y al mismo tiempo en esta lámina, señala que se debe suprimir algo distinto de lo que está redactado. Lo que se ordena suprimir es esto de acá arriba, pero lo que está realmente escrito ahora actualmente como norma vigente es esto, que se van especificando los artículos de tanto del Código de Justicia Militar, Policía de Investigaciones, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, sobre delitos específicos a nivel de homicidio, mutilación de miembro importante o castración y maltrato de obra. Entonces, esto torna a ser relevante, pero se explica porque también este proyecto de ley vino en paralelo con la ley Naín Retamal. Entonces, acá
La ley modificó, la ley Narín Retamal modificó este inciso de abajo y lo dejó tal como está escrito ahora. Bueno, teniendo esto en consideración, ver unas sugerencias de corrección, si es que lo estiman a bien. Primero, mantener un inciso tercero, y ahí es lo que tienen que ustedes decidir si lo mantenemos en 2/3 o si no se incorpora a los 3/4 para los delitos violentos. Pero hacer una distinción y separar en un cuarto nuevo inciso los delitos de homicidios contra funcionarios para que haya una distinción entre ambos regímenes. En ese sentido, entonces también se tendría que hacer una precisión respecto a la que es la conducta intachable. La regla general es que se exigen 4 bimestres, pero para los delitos violentos son 6 bimestres. Entonces, el nuevo inciso que trataría justamente de la conducta intachable debiese referirse tanto al inciso tercero como al inciso cuarto. De lo contrario, si hay una omisión, se podría aplicar la regla general para aplicar solamente los 4. En ese sentido, también entonces reenumerar los incisos actuales del 4 a 8 y pasar al 5 al 9. Y también como una cuestión que nos interesa dar cuenta acá, que si bien no se ve en la lámina, pero poder modificarlo, acá dice un régimen de 4/5 acorde al proyecto, solamente para cuando hayan homicidios contra las policías. Pero el catálogo de delitos que contiene el artículo 3, inciso tercero, es bastante amplio. En esta columna en particular habla de homicidio, pero también maltrato de funcionario y castración o mutilación de miembro importante. Entonces, cabe cuestionarse, si es que llegan a cambiar esta normativa, ¿van a dejar solamente para 4/5 cuando haya homicidio y cuando haya mutilación o cuando haya maltrato? ¿Van a continuar con la regla de los 2/3? De los 3/4, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, o de los 4/5 si es que se llega a aprobar. Entonces, tener eso en consideración para que lo puedan observar como técnica legislativa. Y adicionalmente, como otras sugerencias que debiesen tener a la vista, es que primero, el artículo 3 tiene este catálogo amplio en el inciso 3, pero también hay que ver los incisos posteriores, incisos 6 y 7 en particular. Se plantean acá delitos de ley de tránsito, que sería básicamente manejar en estado de ebriedad con las consecuencias, militar que no cumple sus deberes o terrorismo. Todo esto está señalado en estos incisos. Y quedaría con el régimen de 2/3, ¿le van a poner 3/4 o le van a dejar 4/5? ¿Cómo sería esta distinción? Para que lo tengan en cuenta. Había consideración que cuando se promovió el antiguo proyecto que modificó este decreto, cambiaron las conductas de la mitad de condena a 2/3 y fue de manera sistemática con la ley 21.124. Entonces, esa lógica. Bajo esta misma premisa, también observar los delitos de lesa humanidad que están ya señalados en lo que es el artículo 3 bis, donde también se exigen 2/3. Y también hay que tener en consideración las excepciones humanitarias. Actualmente se pide solamente cumplir la mitad de la condena respecto de los delitos que están en el artículo 3 para mujeres que están con un hijo menor de 3 años o están embarazadas. ¿Por qué lo comento esto? Y es también por lo que se da mucho en el debate en los litigios de la ejecución de la pena. ¿La ejecución de la pena tiene naturaleza penal o tiene naturaleza administrativa? Y eso es lo que siempre se plantea y se lleva incluso al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Si uno entiende que va a modificar y va a poner más requisitos en términos de tiempo, se entiende que está protegiendo de una manera un bien jurídico protegido mayor. Entonces, lo que podría pasar es que dirían que hay una derogación tácita podría suceder en lo que son los litigios. Entonces, podría haber una derogación tácita en este artículo 3 ter, o bien una postura garantista diría no, bajo ningún punto de vista, esto se modificó sin perjuicio de que la mujer que puede haber matado a un carabinero o cualquier cosa, se va a respetar la mitad de la condena. Entonces, para que lo tengan a la vista. Y sumado con lo que es la temporalidad de la ley, el artículo 9 plasma que necesariamente al momento de la postulación del beneficio de libertad condicional se van a exigir esos requisitos. Esto se podría ocurrir en el evento que ustedes decidan cambiar la ley, pero también ya ha ocurrido con el cambio de los 2/3. Personalmente me tocó litigar en el Tribunal Constitucional sobre esta materia, en donde alegan la inaplicabilidad por inconstitucional de estas normas, porque al momento de haber ingresado al régimen penitenciario, se tiene que cumplir la mitad de la condena, y después por los cambios legislativos a los 2/3. Entonces dicen que para su situación concreta no corresponde,
temporalidad de la ley, etcétera, garantías si es que corresponde o no a la naturaleza penal o administrativa, etcétera. Entonces, y se va viendo caso a caso, hay que tenerlo en consideración. La aplicabilidad es un control concreto y también depende de la composición de la sala en ese momento para ver si es que va a dictarse una sentencia a favor o en contra. Siguiendo con esta lógica, bueno, ya conocen el régimen chileno, entonces más que detenerme mucho acá, solamente tener acá a la vista que la regla general es la mitad y actualmente los 2/3 para los delitos violentos, y eso es lo que se quiere modificar. Y hacer la salvedad de que actualmente se piden los 4 bimestres, pero ahora hay que tener ojo si los 6 bimestres se van a conservar para todos estos delitos que están enunciados en el inciso 3º de la ley, en consideración a que eventualmente, si es por un tema de técnica legislativa, deciden también ampliar a un nuevo inciso solamente los casos de los delitos contra los funcionarios, entonces para que sea preciso. Bueno, criterios de evaluación, tenemos la Comisión de Libertad Condicional regulada en el artículo 4 y 5, y la supervisión postpenitenciaria ya lo encontramos en lo que es el delegado de Gendarmería con un plan de intervención. Al mismo tiempo puede ser, al momento de ser revocada por incumplimiento de esta libertad condicional, se vuelve a terminar de cumplir el tiempo restante de condena, y eso va a ser un punto importante para hacer una diferencia con el caso de España. Y con la posibilidad de obtener una libertad completa si se cumple lo que es la libertad condicional de acuerdo al plan de intervención. Ahora, ya entrando de lleno a lo que es el derecho comparado en el caso de Argentina, debemos señalar que primero es un modelo progresivo, y es un modelo progresivo bajo la lógica de que la ley del sistema de penitenciario, que sería la ley 24.660, establece una lógica de 4 pasos. Primero, observación para hacer un diagnóstico de la persona que está recluida de libertad. Después de un tratamiento, bajo tratamientos psicológicos, introducirlos a lo que son clases, trabajo, etcétera. Después un periodo de prueba, que es acá donde ya se abren las puertas. Es un régimen abierto, en donde permitiría en que la persona pueda hacer actividades extramuro, también salidas transitorias, y este sería el paso previo para poder pedir y que te habilita una libertad condicional, sumado al informe correspondiente donde se ven todos los aspectos psicosociales, y al mismo tiempo cumplir con el tiempo de la condena. Y acá también el enfoque de dónde nos vamos a inmiscuir en este momento. Primero, para la perpetua no se distingue perpetuo calificado o perpetuo simple, sencillamente son 20 años. Penas superiores a 3 años, me sancionan con 7, tengo que cumplir 2/3 de condena. Esa sería ya la regla general. Y penas menores a 3 años, puedes pedir la libertad condicional con 1 u 8 meses, va dependiendo del caso. Pero acá también detectamos como punto importante que hay exclusiones objetivas. Más allá del tiempo de condena, es la exclusión por el tipo de delito. Primero, no se puede, no pueden pedir la libertad condicional los que ya son reincidentes. Y eso es de cualquier delito. De cualquier delito, no pueden los reincidentes. Y segundo, que esto es una modificación relativamente nueva del año 2017 a la ley de penitenciaría, en donde restringe el acceso y no les permite pasar por el periodo de prueba, y sin prueba no puedes tener la antesala a la libertad condicional a delitos que son homicidios agravados, delitos sexuales, terrorismo, narcotráfico y otros delitos graves que están ahí enumerados en este artículo. Considerar que, bueno, esto fue aprobado por el órgano competente en Argentina, pero no obsta que igual buscan los medios para poder dejar sin efecto esta aplicación de estas normas y poder llevarlo para que puedan aspirar a una libertad condicional aquellos que han estado sometidos a este tipo de delitos. En el ámbito de derecho comparado de España, acá resulta bastante relevante lo que podemos ver como un modelo progresivo y con suspensión, porque también, al igual que en el caso de Argentina, vemos que las personas privadas de libertad se clasifican en 3 etapas. Primero, el primer grado penitenciario son aquellos que son con un alto perfil delictual, más peligrosos, entonces se mantienen encerrados y no con tanto derecho a visita. El segundo grado son personas que están vinculados a la lógica normal de lo que se diría la vivencia en cárceles, y ahí empiezan con una vida penitenciaria, con trabajo y actividades de reinserción, haciendo una evaluación. Y después ya el tercer grado, que es una de las partes habilitantes para poder solicitar la libertad condicional, es aquel que se le concede cuando tiene una evaluación muy favorable, un pronóstico positivo
y con ello puede pedir la libertad condicional. Pero también hablo de un aspecto importante de lo que es el modelo de España, porque es suspensión condicional de la pena. A diferencia de nosotros, que por ejemplo, tenemos 10 años de una condena y ya cumplimos con 7 años, salgo y vuelvo a delinquir para que me vuelvan a ingresar y me queda 1 año pendiente de condena, solamente cumplo el año. En España no, se suspende, tienes 7 años, queda suspendido en el tiempo, pero si vuelve a delinquir, cumples los 3. Entonces eso es un modelo diferente y que se diferencia del caso de Italia, Argentina y Chile, que son similares en que vuelves a solamente hacer el tiempo restante. Bueno, como criterios de, tiempo mínimo, la regla general son 3/4, es a lo que una de las aspiraciones que se quiere llegar con este proyecto, pero hay excepciones. Te pueden dar 2/3 siempre y cuando tuviste un muy buen comportamiento en ámbito de reinserción, y también te pueden dar la mitad en casos muy especiales, a propuesta de la penitenciaría y también del Ministerio Fiscal con otros intervinientes, o bien también te pueden delimitar si eres primerizo en el delito y tu pena sea menor a 3 años, salvo para el caso de los delitos que sean sexuales. Ahí no aplica la regla de la mitad, aplica la regla de los 3/4. Entonces, y también como criterios de evaluación que tienen acá, fuera de cumplir con los informes psicosociales y con ver las circunstancias familiares, sí o sí piden la obligación civiles que sean cumplidas derivadas del delito penal, algo que se ve en este país y también en Italia. Si no cumples con tus obligaciones civiles, salvo que vayas a mostrar de que no tienes capacidad económica para poder repararlo, no te van a dar la libertad condicional. Y bueno, como delitos graves, haciendo como esta categoría que me pidió en particular el diputado Guzmán cuando hizo el requerimiento, nosotros tenemos un catálogo extenso de los delitos que nos remitimos a la nómina donde se veían todos. Acá se circunscribe más al terrorismo y crimen organizado, donde tienen que tener ciertas actividades de colaboración con las autoridades, una desvinculación del sistema de crimen organizado, y procede sí o sí 3/4. Y lo mismo sucede con el caso de los delitos sexuales, donde no se aplica la mitad de la condena, sino que se aplica los 3/4 siempre. Finalmente, en el caso de Italia, acá también tiene una lógica de sistema progresivo y al mismo tiempo con un criterio central que sería el sicuro ravvedimento o arrepentimiento de haber hecho esta actividad delictual. El artículo 176 particularmente establece este juicio de rehabilitación basado en una evaluación de la personalidad del condenado, el método de observación científica donde se va el tratamiento, la progresividad y la supervisión judicial siempre está presente a nivel tanto de la concesión como en el control de la libertad condicional. Los requisitos del tiempo, fuera del requisito sustantivo que es el arrepentimiento, van variando, y acá voy a dar unos ejemplos para que se entienda, porque primero habla de que la regla general, tú sí o sí debes haber pasado 30 meses y haber cumplido la mitad de tu condena y que te quede un saldo de 5 años. Entonces, al principio yo no lo entendía, tuve que hacer como el ejercicio matemático para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, una pena de 6 años, la mitad de la condena son 3, el resto que me queda son 3. Entonces, si yo ya cumplí 3 años de condena, quiere decir que cumplí con 30 meses, porque 30 meses son 2,5 años. Y al mismo tiempo, el saldo que me queda es de 3 años, o sea, inferior a 5. Por lo tanto, yo al momento de haber cumplido 3 años de condena, puedo pedir la libertad condicional. Y un segundo ejemplo, que acá viene la diferencia. Si tengo 12 años de condena, la mitad son 6. Me quedan 6 años restantes. Si bien yo cumplo con el requisito de los 30 meses, porque llevo 6 años, no cumplo con el requisito que esté por debajo de los 5 años. Entonces tengo que esperar un año más, 7,5, y ahí me va a dar la posibilidad de poder postular a la libertad condicional. Esa sería la regla general. En el caso de los reincidentes sube a los 3/4, más haber cumplido sí o sí 4 años de cumplimiento efectivo. En dicho sentido, el ejemplo que les tengo es el siguiente. Una pena de 8 años, los 3/4 son 6. Y cumplió con los 4. Si yo habiendo estado 6 años presa de un total de una pena de 8, puede solicitarlo a los 6 años la libertad condicional. Bueno, y en el caso de los delitos graves, acá por un contexto histórico está la mafia y también lo que es el terrorismo y el crimen organizado, donde se le exige una colaboración activa y una desvinculación efectiva
del sistema de mafia, terrorismo y crimen organizado para poder adquirir la libertad condicional. Bueno, en particular, acá no se ve, no sé por qué está así, porque cuando está en negro, igual van a tener ustedes disponibles que esto quizás un PDF, por eso puede ser que ya quedado en negro. Bueno, pero se muestran en estas láminas lo que es la lógica de los diferentes hallazgos. Lamentablemente no se puede ver porque está en negro, pero ¿se ve ahí? Ya, fantástico. Sí, si tiendan acá el PPT para que podamos ir a los casos prácticos, que es lo que me interesaba, para que lo puedan observar. Sí, acá en las últimas páginas nos vamos a los casos prácticos y en particular hice 2 casos prácticos, que es atingente a lo que están ustedes buscando cambiar. Por un lado está primera postulación por homicidio simple. Primera postulación por homicidio simple. Chile actualmente sanciona este delito con 20 años, presidio mayor a grado máximo, o también con presidio perpetuo, para efectos de poder aplicar la regla de los 2/3, porque nos quedamos con el umbral de los 20 años. La primera postulación, con la regla de los 2/3, serían 13 años y 4 meses. Con la propuesta de los 3/4 pasaríamos a 15 años. Coincide en este caso, bueno, Argentina puede sancionar un delito de homicidio entre 8 y 25 años de cárcel. Lo vamos a dejar en 20 para seguir la lógica con Chile. Sería entonces la misma regla, 2/3, entonces serían 13 años y 4 meses. En el caso de España, también tiene un intervalo entre 15 a 25 años. Escogimos 20 y son 3/4 de condena. Entonces son 15 años para solicitar. Entonces las diferencias serían de 1 año, 8 meses más o menos, para poder llegar a que se va a aumentar para que ellos puedan pedir la libertad condicional. Y en el caso de Italia hacemos 21 años. ¿Por qué? Porque en Italia el mínimo no puede ser inferior a 21 años, entonces no podíamos usar la lógica de los 20. Y bajo la lógica de la mitad de la condena más 30 meses, primero serían 13 años, pero si es un reincidente, por ejemplo, sería 3/4 más 4 años cumplidos, serían 16 años. Y siguiendo ya a un último caso práctico, que sería el caso de homicidio de funcionario en el ejercicio de sus funciones, vemos que en Chile, bueno, agarré la ley orgánica de Gendarmería de Chile para poder usar este ejemplo. Se sanciona de 20 años, o sea, presidio mayor en grado máximo, a perpetuo. Agarramos los 20 y eso sería igual, 13 años con 4 meses, y siendo la regla de la perpetua, que sería 20 años o 40 años, si es que dependiendo del tipo de presidio que estamos calificado que estamos hablando. Con la propuesta, que si eran los 4/5, en vez de ser 13 años con 4 meses, pasaríamos a 16 años. En Argentina, este tipo de delito se sanciona sí o sí con prisión perpetua, entonces quedaría con la regla del presidio perpetuo 20 años. En España son 20 años, entonces sería con la regla de los 3/4, vale decir 15 años. Y con Italia es cadena perpetua este delito, entonces nos vamos con 26 años por ser regla especial de materia perpetua. Así que, bueno, muchas gracias. Esa sería la presentación en cuanto a los términos investigativos, y lamento que las últimas láminas hayan estado con negro, pero lo tenían ustedes físicamente. Muchas gracias. Pero las teníamos, así que le agradecemos, María Soledad. Muy buena su exposición, muchas gracias. Muchas gracias, le damos las gracias. Llegó diputado Guzmán. Perdón. Sí, por supuesto. No, presidente, primero agradecer el informe, efectivamente muy completo. Y solo una pregunta, en el caso de la suspensión condicional, que era que se generara una suspensión condicional mientras estaba en libertad, ¿no? Esa suspensión condicional, asumo que dura el mismo tiempo que eventualmente duraría la pena, ¿no es cierto? Claro, la suspensión tendría que durar el mismo tiempo que dura el resto de la pena, pero si en el intervalo la infringes, te devuelves a la cárcel y cumples los 3 años. O sea, vas a estar mucho más tiempo entre lo condicional y el cumplimiento efectivo, por eso suspensión, exactamente. Diputado Montalva, por favor. Muy cortito, bueno, primero agradecer la exposición bastante completa y ver que también hay mucha material del derecho comparado, y también hace años que se hizo esta reforma. Por ejemplo, vi la de Argentina en 2017, la de Italia anterior,
hace una separación también entre crimen organizado y población penal. Sería importante, presidente, por su intermedio, creo que complementar un poquito más este estudio y ir a algo que, a mi juicio, es más interesante aún, que es cómo impacta en la reincidencia, en la seguridad pública y en la población penitenciaria las restricciones objetivas a la libertad condicional. Ver la experiencia comparada, cómo han resultado. Una cosa es qué han hecho, pero otra cosa es si ha tenido resultados, cómo han sido esos resultados, como para también ver si es que efectivamente eso ha servido y cumple con los fines que se proponen a la hora de generar también, entiendo, en este proyecto las restricciones objetivas a la libertad condicional. Muchas gracias, presidente. Por diputado Rego, después diputado Cast. Don Francisco Rego, usted pidió la palabra. Que me pidieron un estudio, acumulemos preguntas. Ya, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la exposición, realmente bastante completa. Quiero hacer un pequeño resumen para hacerte dos preguntas que marcarían la diferencia en la tramitación del proyecto de ley que estamos estudiando en este momento. En lo que es regla general, que es lo que estamos estudiando nosotros, no solamente regla especial, en este comparativo entre Chile, Argentina, España e Italia, vemos que nosotros tenemos el umbral, el guarismo más bajo. O sea, lo que estaríamos realizando con esta modificación legal es actualizando esta normativa a países más desarrollados que Chile. Alguna diría que Argentina está por ahí, pero a países europeos, ¿cierto? Más allá del guarismo, que ya sería una actualización importante que podría hacer esta comisión, la figura de la suspensión de España me llama bastante la atención, que podríamos incluirlo en nuestra tramitación, pero te quiero preguntar por el caso de Italia, porque es la mitad de la pena más un mínimo de 30 meses. 30 meses estamos hablando de 2 años, 5 meses. 2 años, 5 meses, ¿cierto? Cualquier delito que tenga una pena de 2 años, 5 meses hacia abajo se debe cumplir completa. Así es, ¿cierto? Sí. Lo entendí bien. Sí. María Soledad. Bueno, la regla entonces, 30 meses con mitad de la pena y con un saldo de pena restante de 5 años. Efectivamente se cumpliría si hay una pena menor. Se tendría que estudiar por qué. Porque hay que ver también caso a caso con el catálogo de los delitos que tienen en Italia, y ver si tienen este tipo de penas, como si hay menores a 3 años, etcétera. Lo que nosotros vimos fue acá para hacer el símil de lo que tienen ustedes estudiando, que son los delitos de especial gravedad. Entonces, por eso también optamos por mostrar homicidio simple y con el caso de los funcionarios. Entonces habría que buscar, porque esta siempre va a ser la regla, 30 meses y media pena, de lo que se colige entonces del artículo 176 del Código, que no hay penas menores a eso. Entonces habría que hacer una investigación aparte para poder corroborar ese dato. Perfecto. Súper. Muchas gracias, diputados. Tenemos 2 diputados inscritos, el diputado Cas y el diputado Leiva, que nos visita hoy día. Sí, yo... perdón, un segundo. Es que pidió la palabra el ministro y tiene preferencia. Y además tenemos hoy día el propósito de votar en general el proyecto que está en segundo lugar de la tabla. De manera que tenemos poco tiempo para todo. Se nos va a acabar en 10 minutos la sesión porque tenemos que recibir a las personas que acordamos al inicio de la sesión. Entonces le vamos a dar la palabra al señor ministro y les propongo una cosa. Como mañana tenemos en la sesión, veamos al tiro eso. Mañana tenemos el proyecto que modifica la ley de constitución del estado de excepción, el control de identidad, viene el ministro de Defensa. Por ese mismo proyecto, que podríamos mañana votar en general. Viene el ministro mañana también, ¿cierto? Al ministro le damos la palabra, primero lo escuchamos. Gracias. Solo en materia de orden que usted estaba planteando, mañana a las 4 tengo que estar en la sala del Senado con el proyecto de ley que está en el lugar 1 y 2. Y no estoy convocado, sí, porque lo cual iba a acompañar al ministro de Defensa al comienzo, pero después me voy al Senado a las 4 de la tarde, entonces me complica. La disposición está, como usted sabe, para estar en la comisión, pero mañana me complica. Había pedido la palabra por otro tema, ¿o no? Sí. Por favor. Para decir que la exposición ha sido muy buena, muy clarificadora, sobre todo en el umbral más bajo que estamos. Quería hacer una ratificación o entender un punto con la reincidencia. Entendí que en Argentina es un requisito para postular al beneficio de la libertad condicional que no sea un reincidente. Exacto. No me queda claro en España si está o no recogía la reincidencia y de qué manera, y me pareció que en Italia era más bien para aumentar
el plazo para obtener la libertad. Entonces, si puede ratificar qué ocurre en España y en Italia con la reincidencia, pues me quedó claro que en Argentina sí lo era. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Le contesto al ministro. En particular, tanto en el caso de España como en el caso de Italia, no son materias excluyentes el que tú seas reincidente, sí en el caso de Argentina. Entonces, no obstante, eso se va a ver en los índices a nivel de evaluación de la persona que está siendo privada de libertad para ver si efectivamente va a volver o no a cumplir, si tiene un arrepentimiento de por medio, si está aparentando estar bien dentro del sistema para conseguir una buena conducta, pero después en la práctica del estudio puede significar otra cosa, que es para tergiversar el sistema, etcétera. Entonces, ellos tienen en consideración esos elementos y la reincidencia no es una excluyente, solamente se tiene en consideración en el momento de la evaluación. Diputado Cast y diputado Leiva. Diputado Cast. Ahí sí. Están censurando, presidente. Ahí está. No, muchas gracias, presidente. Hay que tener paciencia nomás, ¿o no, colega Leiva? No, yo solamente quería agregar a lo que señalaba por su intermedio presidente el diputado Montalva del estudio, ver la experiencia española con el tema de la suspensión de la ejecución de la pena. ¿Qué efectos ha tenido en temas de reincidencia? Si efectivamente es un incentivo a la buena conducta o no, etcétera. Yo creo que es un elemento que valdría mucho la pena incluir en la discusión. Y también, sobre todo pensando en los delitos de más baja penalidad, esto no es necesario para incluirlo en el estudio, pero es para dejarlo en la mesa. Yo creo que mucho y comparto con lo que decía el diputado Guzmán al principio, por su intermedio presidente, de que aquí más que el tema del tiempo que cumplen las personas de su pena para efectos de la reincidencia, tiene que más que ver con el perfil del delincuente. Una persona que comete un homicidio puede tener más o menos incentivo a cumplir la pena, pero el contenido, el valor del delito es distinto. Entonces yo creo que eso es una cuestión que hay que tener ahí más allá del tema del tiempo mismo. Eso nomás. Diputado Leiva. Sí, muchas gracias, presidente. Agradezco que me reciban en esta comisión. Estaba siguiéndola por la televisión. No tengo sesión ahora, tengo solo defensa. Estamos muy contentos. No. Son las reglas del Parlamento. Y me gustaría aportar, presidente, porque si bien es un proyecto de ley que tiene una mirada, un sesgo, en el buen sentido de la palabra, netamente punitivista, llama la atención que solo se discuta en función de los guarismos, qué porcentaje, los 2/3 a los 3/4, números. Pero no existen elementos cualitativos, que en el informe de María Soledad me parecen muy oportunos y que me sumo un poco a lo que plantea el diputado Cast por su intermedio, presidente. ¿Cuáles son los criterios o conceptos de reinserción que existen dentro de un penado, aquel que cumple una condena? Porque si bien es cierto, me parece muy valioso el aporte de la Biblioteca del Congreso Nacional, particularmente de María Soledad por su intermedio, cuando se recurre, y entiendo que el proyecto de ley también lo hace, al derecho o a la legislación comparada, hay un elemento que distingue estos tres escenarios que plantea Italia, Argentina y España. ¿Y a qué voy, señor presidente? Que cada uno de ellos, en el caso de Argentina, quien, independiente del guarismo, establece o aplica la libertad condicional o la suspensión de la pena, es un juez de ejecución penal. En Italia son las tribunales de supervigilación. Yo no soy bueno para el italiano, pero son tribunales de supervigilancia. Que tiene además, igual que en España, que es un tribunal, un órgano jurisdiccional, que es un juez de vigilancia penitenciaria. Además, en Italia no solo está integrado por jueces, por letrados, sino que es un tribunal no solo colegiado, a diferencia de España, que es unipersonal, sino que es mixto, que tiene integrantes denominados laicos, vale decir, no solo jueces, sino que efectivamente profesionales que tienen que ver con la reinserción. ¿Y por qué voy, presidente? Y eso es lo que le quería solicitar,
para que María Soledad pudiera también exponernos respecto de esas materias, no solo de reinserción, sino que el tronco común de este elemento comparado es, independiente del sistema del guarismo, quien lo aplica es un órgano jurisdiccional y no simplemente administrativo. Y eso sí constituye un avance. ¿Y por qué voy, presidente? Y termino. Porque el boletín 12.213 fue aprobado hace 2 años en esta comisión. En abril del año 2024 se despachó a segundo trámite constitucional. Es un proyecto del cual es autor el diputado Marco Ilavaca. Alessandri, Chalper, quien habla, y varios más, y que establece el Tribunal de Ejecución de Penas, y que tiene 17 urgencias en el Senado, sin que haya avanzado siquiera en la comisión. Entonces, un elemento común y súper importante es ese. Y aprovechando las herramientas que nos entrega nuestro reglamento, presidente, uno podría solicitar, y me tomo esa libertad, de pedir el acuerdo de la comisión y que usted lo recabe, en orden a solicitar al honorable Senado que agilice el Tribunal de Cumplimiento de Pena, y sobre lo mismo, presidente, si usted me permite, utilizar un artículo que es muy poco utilizado, que es el artículo 126 de nuestro reglamento, que permite comisionar a un diputado, en este caso yo propongo que sea el autor de la iniciativa, como comisionado ante el Senado, para que realice los trámites, converse con la comisión, a objeto de que se ponga luego en tabla. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. El oficio lo mandamos ya, su idea sí. Es buena la idea de comisionar, si están de acuerdo, usted podríamos comisionar al diputado Ilavaca que vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado a nombre de nosotros respecto al proyecto del Tribunal de Cumplimiento de Pena. ¿Les parece? ¿No hay inconveniente? ¿Le parece a usted? Comisionado Ilavaca. Acordemos eso, creo que es un proyecto interesante, va a poner el tema en discusión además. El ministro, sí, pero igual que los diputados pueden también, los senadores pueden actuar también de motu propio, no necesariamente con las urgencias. Hoy día estábamos convocados para aprobar en general o rechazar en general el proyecto SAG. Quiero pedirle al señor ministro si tiene algo que observar adicional respecto de ese proyecto, que usted ya expuso la semana pasada, y si no lo voy a someter a votación. En segundo lugar, para cumplir con el mandato del día de hoy, en segundo lugar, quiero pedirle si es posible, si María Soledad de la biblioteca nos puede mañana, si es posible, hay 2 o 3 observaciones, el tema cualitativo que planteó el diputado Cas, que planteó el diputado Leiva, si puede mañana complementar el informe. Estoy pensando mañana, o si es posible, aunque sé que estamos, porque podríamos ver si votamos en general mañana ese proyecto, que hemos tenido ya una discusión bastante, y darnos una media hora y tratar de votarlo en general. Si les parece, y le damos una media hora en discusión al proyecto, sin perjuicio de ver el que ya está citado respecto de los estados de excepción y las facultades para detener, digamos. ¿Les parece? María Soledad, ¿usted podría mañana traer un complemento respecto de esos temas cualitativos, respecto de la restricción a la libertad, o usted cree que...? Es un poco acotado el tiempo. Entonces, dejémoslo para después, porque prefiero yo tener una opinión más profunda y estoy apurando mucho. Entonces, señor ministro, respecto al tema del proyecto... lo dejamos para otro martes, sí. Entonces vamos a votar en general, escuchando primero a la señorita María Soledad de Biblioteca. El próximo martes votamos en general el proyecto que estábamos discutiendo recién. ¿Hay acuerdo, cierto? Adelante. En segundo lugar, señor ministro, hoy día estamos convocados para votar si tiene algo que agregar o no, si no lo votamos en general y fijamos plazo para indicaciones respecto al proyecto del SAC. Gracias, señor presidente. Para una votación en general, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tiene observaciones que efectuar. Sí nos parece relevante en una discusión particular, porque hay algunos problemas de delitos de resultado versus delitos de peligro abstracto y cuestiones un poquito de técnica legislativa que nos gustaría poder ahí participar también en esa discusión particular. Me interesa mucho que participen. ¿Les parece si votamos en general ahora y nos damos unas 2 semanas para las indicaciones respecto al proyecto del SAC? 2 semanas, o sea, desde hoy día, 2 semanas más para la presentación de indicaciones. Entonces lo vamos a votar en general y después vamos a recibir a los señores de la corporación. ¿Y el tema de la... Diputado Cas, perdón. Si fuera dos consultas, una respecto a las indicaciones, si fuera posible quizás una semana más. 3. Sí. Yo estoy de acuerdo, ¿sí? No podemos apurar a nadie. 3 semanas entonces, ¿sí? Ya, después de la distrital. Eso. Estoy de acuerdo, sí, yo creo que es importante corregir ese proyecto. Entonces vamos a tomar el acuerdo.
Señores y señoras diputadas, señor ministro, vamos a tomar la votación del proyecto que establece algunas modificaciones y crea algunos tipos penales respecto a la incorporación de especies vegetales o animales, ya como aquí le decimos el proyecto el SAC. En general, ahora, y vamos a dar hasta el martes después de la distrital plazo para las indicaciones en ese proyecto. Y eso entonces procedamos. ¿Habría acuerdo? ¿Unanimidad? Señor secretario, votación unánime. Perfecto. ¿Tiene que tomarla? ¿No es necesario? Un segundito para saber quiénes están presentes. No, por supuesto, véalo usted. Ya, don Marcos Barraza está presente, don Marcos, don Eduardo Cretón también, don Fríes, doña Constanza, Uve también, don Jorge Guzmán también, perdón. Don Marcos Silavaca también, don Juan Irrazabal también, don José Antonio Cas también está, don José Montalva también, don Francisco Orrego, don Luis Sánchez y el señor presidente también. Y se acuerda el plazo para presentar indicaciones el martes a la vuelta de la semana distrital, que es exactamente el martes 1 de julio. Perdón, miércoles 1 de julio. ¿O no? La vuelta, perdón, martes 30. ¿O no? Eso sería el 7. Aquí estamos. El 7 de mayo. Dígalo para el lunes 6 de julio. Sí, el lunes 6 de julio sería estupendo. Lunes 6 de julio, plazo para presentar indicaciones el proyecto SAC. Perfecto. Diputada Fríes, ¿se suma a la votación? ¿Fue unánime para la votación en general? ¿Proyecto SAC? Ah, lo estaba viendo. Muchas gracias. Se suma. Estamos eliminando la... Venía corriendo, pensé que íbamos a votar la... Ah, tienes razón. No. Entonces hay unanimidad para agregar el voto a la señora diputada Fríes. Perfecto. Entonces, muchas gracias María Soledad. La esperamos el próximo martes entonces con el informe complementario. Tenemos que recibir a los señores dirigentes. Diputado Cretón. Gracias, presidente. Oiga, yo quería proponer 2 acuerdos más a la comisión. Presidente, ahí sí, por su intermedio. Me gustaría proponerle a la comisión, si es que es posible, que se nos arme una tabla con todos los proyectos de ley que están en el Senado, porque precisamente una de las observaciones que hicimos, el ministro nos señaló que ya está en la comisión del Senado, entonces sería bueno si se le puede pedir al Senado que nos mande todos los proyectos que están allá, en qué trámite están, igual que la tabla Excel que nos pasa a nosotros, si nos pudiesen pasarla al Senado. Y lo segundo, presidente, es si es que pudiésemos oficiar no sé, yo me imagino que lo tiene que ver la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones respecto a la aplicación de la Ley 21.627, que es precisamente la que incorporó el derecho a las víctimas a ser oídas. ¿Cuántas veces han sido oídas las víctimas? ¿Cuántas veces ha solicitado que las víctimas puedan ser oídas? Me gustaría si pudiésemos oficiar en ese sentido también. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Pero eso no podría, ¿Hay objeción? De hecho, debe ser el Ministerio de Justicia, no sabemos de Perdón, el diputado Cretón está pidiendo 2 oficios, ¿cierto? Un oficio a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado para que mande los informes, los proyectos que están pendientes. ¿Habría acuerdo en eso? Está bien, pero pidámosle que debería tenerlo el secretario a mano eso. Pero entendemos, señor secretario, que usted también puede hacer ese trabajo, digamos, hacernos llegar. En segundo lugar, el diputado Cretón quiere oficiar a la Corte Suprema a fin de solicitar, así vamos, ¿cierto? Con la finalidad de que nos entreguen los antecedentes respecto de en cuántas oportunidades, casos, en fin, se ha oído a los familiares respecto a las libertades condicionales. Ahora nos dice que al Ministerio de Justicia, ¿cierto? Una cuestión de reglamento, más bien sobre el punto, diputado.
Sí, presidente, nosotros no tenemos facultad para fiscalizar ni solicitar ese tipo de informe del Poder Judicial. El Poder Judicial permanentemente, siempre cuando hemos hecho esto ya es un tema de experiencia, ha dicho, nosotros no tenemos ninguno, de hecho ni siquiera nos contestan. Lo que se hace regularmente es pedirle al Ministerio de Justicia que por su intermedio pueda conversar con la Corte Suprema para que así se llegue el informe, por si acaso. Diputado, le ofrecimos 10 minutos a los señores dirigentes que están esperando. ¿Estarían dispuestos ustedes postergar la sesión 7 minutos adicionales para escucharlo? Usted tiene que, entonces lo voy a recibir y entiendo que estoy autorizado. La próxima sesión los primeros 10 minutos. Extiendo que es mañana. Prefiero hacerlo así para darle. Y usted aprovecha también de. ¿Perdón? Que va a estar presente esos 10 minutos Perfecto, para escucharlo, perfecto. como hay que ir al Senado, Sí, no hay problema, ministro. Entonces lo escuchamos mañana 10 minutos los señores del. Nos quedan 3 minutos, diputado Leiva. 30 segundos, presidente. A propósito de la solicitud del diputado Cretón, me parece que esta es la instancia que corresponde como comisión. Existía anteriormente la presidía el señor Lorenzini, algo que ha caído en desuso en nuestra corporación, que es una comisión de evaluación o cumplimiento legislativo. Muchas de las normas que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional son letra muerta o caen en el desuso. El mantener esa evidencia al momento de legislar o tramitar, como bien plantea el diputado Cretón por su intermedio, es fundamental. Y por consiguiente debiera, y por eso le pido a esta comisión de Constitución, Reglamento, de Justicia y Reglamento, que solicite al presidente de la corporación que active esa comisión para que haya una evaluación legislativa. No sé, le preguntaba el otro día, termino, presidente, nosotros aprobamos en esta comisión una herramienta fundamental que es la cooperación eficaz, pero la cooperación eficaz calificada del condenado. La pregunta es, ¿cuántas veces se ha utilizado esa herramienta jurídica que le entregamos al Ministerio Público? De manera anonimizada, nosotros debiéramos tener esos elementos a considerar para el desarrollo de la ley y también evaluar la gestión que hemos tenido nosotros. Como bien plantea el diputado Cretón, ¿cuántas veces se ha utilizado esa herramienta? Anonimizado, por cierto. ¿Cuántas veces las víctimas han tenido derecho a ser oídas? ¿Se ha ejercido ese derecho? Para ver si nuestro trabajo además cumple un requisito que es fundamental, es dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía y no muchas veces a las divagaciones que tenemos, quienes ejercemos este cargo. Me incluyo. No voy a hacer el comentario sobre la última parte, pero conocí el trabajo de la comisión de Lorenzini, que digamos que él propuso y presidió muchos años de evaluación de ley. Ahora yo desconozco en qué situación está, si es por un problema presupuestario de otra naturaleza, pero entregaba buenos informes. Oficiamos al presidente de la Cámara, si les parece, para... ¿Sí? Oficiamos. Sí. Por lo menos... Sí, oficiamos ya. Sí, se había hablado y de hecho yo también había hecho el punto que en la Comisión de Familia recibimos un informe de seguimiento perfecto. De ejecución de la ley respecto de del Servicio de Protección Especializada, el impacto que ha tenido. ¿Y les llegó? Sí, y lo tenemos ahí. Entonces está funcionando. Sí, no sé de qué manera seleccionan las leyes a las que le hacen seguimiento, pero por lo menos yo sé que algo se ve. Sobre el punto, diputada Juve. Sí, presidente, que esto uno lo sabe quizás más por ser ex asesora parlamentaria, Claro. pero el Departamento de Evaluación de la Ley se creó cuando era vicepresidente Iván Moreira. Esta cuestión fue como el 2010-2011, y el Departamento de Evaluación de la Ley realizaba informes respecto al seguimiento legislativo de cumplimiento. Por ejemplo, me acuerdo que hubo uno en relación con la donación de órganos, el donante universal y varios más. Entiendo que ese requerimiento de qué proyectos de ley se le hace seguimiento, a propósito de lo que señala el diputado Leiva, señor presidente. Por lo tanto, yo me permitiría sugerir que al menos el Departamento de Evaluación de la Ley que tenía esos análisis, ver bien qué proyectos tienen en carpeta para efectos del seguimiento, para ver si eventualmente nosotros podemos sugerir algunos adicionales a propósito de lo que señalaba el diputado Leiva, presidente. Gracias. Entonces me comprometo a averiguarlo e informarle en los próximos días. Se acabó la sesión, pero medio minuto. Sí, solamente yo quería preguntarle por su intermedio, presidente, al ministro, si nos puede decir de la Defensoría de Víctimas, que yo entiendo que está operación, pero tiene progresiva, un cronograma regional de implementación, cuánto es la dotación por región, número de víctimas atendidas, fecha de entrada en régimen por región, digamos. Eso. Mañana eso. lo trae, diputado Montal, ¿le parece, ministro? Mañana. Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.